Todo comienza cuando vemos un bosque lleno de cosas mágicas, y entre esas cosas mágicas se halla un golem, quien camina por el lugar, ya que al parecer es una especie de guardián. Seguidamente Luchito comienza a avanzar por la zona, y pronto posa la mano en uno de los árboles, y se pone a monologar. De esta forma, el golem explica que las criaturas de su especie se encargan de proteger los bosques, cuidan la naturaleza y observan que el flujo del lugar no sea perturbado, agregando que no intervienen, y que solo se encargan de que las cosas sigan su curso. Por lo que luego de decir aquello, comenta que como golem conoce su destino, agregando que regresará como todos los seres vivos a la Tierra, de la cual formó parte alguna vez. Sin embargo, la criatura termina su monólogo diciendo que cierto día aquello cambió, ya que encontró una pequeña humana en el bosque, la cual lo llamó papá. Así que desde entonces pasaron unos cuantos meses, y vemos a la misma niña con un atuendo diferente, que parece ser una especie de disfraz. Y en eso ella se pone a perseguir un conejo, el cual termina escapando, por lo que tras lo anterior el golem entra en escena y le dice a la niña que no se aleje sin permiso, a lo que ella no le hace mucho caso y sigue en lo suyo. Y en medio de esto se da cuenta que están cerca de una ciudad, a lo que luego de lo anterior ambos ingresan a la ciudad, y pronto nos damos cuenta que hay toda clase de bichos, pero ni un solo humano. Y mientras los dos caminan por la zona, el protagonista nota que esa ciudad es muy próspera, cosa que le preocupa, puesto que lo bueno y lo malo vienen en igual proporción. Y con esto en mente le pide a Somali, o sea a la pequeña, que tenga mucho cuidado. Sin embargo, es más reacción, puesto que los golems suelen quedarse toda su vida cuidando los bosques, a lo que luego de lo anterior uno de ellos pregunta por la pequeña, a lo que el protagonista responde que pertenece a la raza de los minotauros. Es entonces que todos notan los cuernos de Somali y creen esa mentira. Posteriormente a esto, ellos le preguntan al protagonista qué lo trae a la ciudad, a lo que este responde que están buscando humanos, y pregunta si vieron algunos en el último tiempo, a lo que uno de ellos comenta que no han visto a uno desde hace mucho, y en eso uno de los bichos menciona que sabía muy rico, y que le gustaría volver a probar uno, y mientras que su camarada cuestiona qué les habrá pasado a los humanos. Es entonces que el mesero toma la palabra, y tras acomodar su voz, narra una historia. De esta forma nos explican que los humanos y monstruos vivían en el mismo mundo, pero muy alejados unos de otros, por lo que nunca se llegaron a conocer. Sin embargo, eso cambió cuando el humano llegó a la ciudad de los monstruos. De esta forma se produjo el encuentro, agregando que ambos pueblos comenzaron a intercambiar recursos. Sin embargo, había conflictos, ya que los humanos decían que los monstruos eran extraños y grotescos, y como es de suponer, esto comenzó a escalar, hasta que los humanos comenzaron a decir esas cosas en la cara de los bichos, algo que claramente los desconcertaba, ya que las criaturas se preguntaban por qué los humanos son tan prejuiciosos, cuando son débiles y excesivamente emocionales, y de esta forma natural, estas ideas entre ambos pueblos se extendieron, hasta que se produjo una gran guerra, la cual, como te podrás imaginar, los humanos perdieron. Y ya al final, el mesero comenta que luego de ese conflicto, los monstruos tuvieron un mundo de paz, aunque en eso, una de las criaturas menciona que recuerda las cacerías de humanos sobrevivientes, agregando que eran esclavos o comida. Y en medio de esto, el cocinero menciona que seguramente los humanos ya no existen, por lo que luego del anterior, el protagonista mira a Somali, y nota que ya terminó su comida, por lo que se dispone a irse. Es entonces que los sujetos le preguntan en dónde pasarán la noche, a lo que este menciona que a la intemperie, lo que obviamente sorprende a estas personas, quienes les aconsejan que vayan a una posada cercana, puesto que no es buena idea estar a la noche con una pequeña. Y cuando Somali escucha aquello, se emociona, por lo que al final el golem sigue el consejo que le dieron. Así que luego vemos que Somali se sube a una cama y se pone a jugar, mencionando que es muy cómoda, y tras lo anterior comienza a explorar el cuarto, por lo que tras esto el golem nota que ella tiene uno de los cuernos rotos, por lo que se dispone a repararlo, puesto que es peligroso viajar sin eso, más teniendo en cuenta la historia y el desenlace que tuvieron los humanos en la historia que el mesero narró. Y ya luego de esto, ella se acuesta a dormir, mientras que el protagonista observa su brazo, el cual está lleno de grietas, a lo que ya luego por la mañana vemos que la pequeña está feliz, porque el golem le reparó el cuerno de su capucha, y tras lo anterior ella le pregunta qué van a hacer, a lo que este le comenta que irán a la ciudad por algunas provisiones. De esta forma ambos caminan por el mercado, y la pequeña se termina sorprendiendo por el lugar, y mientras caminan y compran, Somali ve a unos pequeños observando un espectáculo callejero, pero lo que más le llama la atención es que todos los pequeños están tomados de las manos de sus padres. De igual manera, el golem le dice que no se aleje tanto, así que ella se termina acercando, por lo que luego de aquello el protagonista planea vender unas piedras, pero el vendedor con cara de mañoso le dice que no puede darle mucho, y vemos que mientras el golem está negociando, Somali se va de la tienda siguiendo a un gato, y por su parte el protagonista usa sus poderes de golem y analiza toda la sustancia del lugar, por lo que debido a esto deja al descubierto al vendedor, quien tiene joyas falsas. Y cuando el tipo se da cuenta de lo anterior, termina por ceder y le da una buena suma al protagonista. Por lo que luego de aquello, el golem sale a buscar a Somali, pero se da cuenta que esta no está. Es entonces que vemos que el gato de antes guía a la pequeña hasta un callejón sin salida, en donde menciona que ella huele bastante delicioso. Pero por su parte en ese momento el protagonista entra en escena y la termina salvando, ya que él en realidad usó sus poderes de golem para analizar la zona. Y tras lo anterior, el gato parlante con malas intenciones se va corriendo. Y seguidamente de aquello, el protagonista y Somali se van de la ciudad, mientras que el gato habla con sus amigos del restaurante.
y menciona el miedo que le generó el golem y el aroma de la niña. Y como de suponer, esto último terminó desagradando a las personas del restaurante. Pero siguiendo con estos protas, vemos que después de esto los dos protagonistas salen de la ciudad, mientras que el golem le dice a la pequeña que le dé la mano, ya que de esa forma podrá estar seguro de que ella no se perderá cuando le llame la atención algo. Entonces, tras lo anterior, ambos continúan su viaje, y luego de unas cuantas horas, Somali se despierta hipnotizada por el amanecer. Así que más tarde ese mismo día, Somali intenta pescar, y lo termina haciendo con éxito. Debido a esto, le muestra su captura al golem, y le enseña cómo hacer fuego con piedras. Y mientras están desayunando, el golem le advierte a la pequeña que tenga precaución al comer el pescado. Y en medio de la comida, vemos que Somali lamenta que el golem no pueda probar la comida, y se siente triste por él. Pero por su parte, el protagonista no le presta mucha atención a eso, pero sí le presta atención a lo siguiente. Y se trata de algo escondido en los arbustos, y ese algo resulta ser un conejo. Seguidamente a esto, vemos que el conejo le advierte al golem sobre algo en el bosque, y esto obviamente termina sorprendiendo a Somali, ya que el golem puede hablar con los animales. Así que tras lo anterior, otro conejo roba miel, y Somali lo termina persiguiendo, y en el proceso se termina lastimando la rodilla. Pero en medio de esto aparece alguien nuevo, y se trata de una persona llamada Shizuno, quien les ofrece medicina. Es entonces que podemos ver cómo Shizuno trata la herida de la pequeña, y en medio de esto él le comenta que seguramente ella es un minotauro, algo que es poco común. Y tras lo anterior, los invita a su casa, por lo que ya estando en aquel lugar, vemos que el médico presenta a su asistente, Yabashira, quien está enojado porque se escapó del trabajo. Y en medio de lo anterior, Somali prueba el delicioso pastel horneado por Yabashira, mientras que el golem aprende sobre medicina de parte de Shizuno. Es entonces que el chico le pide al protagonista un poco de su cuerpo, ya que quiere eso para sus estudios. Y en medio de esto, el asistente del joven le da un puñetazo en la cabeza por aquella petición, diciéndole que si dice esas cosas, asustará a la pequeña. Pero Shizuno comenta que era broma, y Somali le termina creyendo y sigue comiendo pastel. Sin embargo, el golem le da un pedazo al médico, y Somali le pregunta si lo que hizo le duele, a lo que el golem le asegura que no hay ningún problema, ya que los golems no sienten dolor. A lo que luego de aquello, la pequeña se pone a ayudar a Yabashira con sus tareas, mientras que Shizuno introduce al golem en el mundo de la medicina. Entonces, con esto en la cabeza, Shizuno le muestra una hierba llamada hipericón, que vendría a ser una planta que el golem dice que ve con frecuencia en su viaje. Es entonces que el chico le dice que esa hierba puede ser utilizada para crear ungüento. A lo que luego, el golem mantiene un aire de pragmatismo hacia la situación, cuando Shizuno le pregunta por qué quiere aprender sobre la medicina. Sin embargo, esa respuesta no es suficiente, por lo que Shizuno, teniendo una naturaleza curiosa, menciona que le parece curioso que incluso tenga ropa envuelta en tela, botas e incluso un chaleco. Así que debido a esto, el chico supone que el protagonista está tratando que su piel no se rompa. Así que tras lo anterior, él se siente culpable por pedirle ese trozo de piel. Seguidamente pone una cara triste, y cuando el protagonista ve aquello, comenta que esa expresión es la misma que Somali hizo antes, y esto da pie a que el golem diga que está aprendiendo medicina para poder ayudar a la pequeña cuando haga falta, puesto que no quiere verla de esa manera, ya que siente algo que no sabe explicar. Y cuando el chico escucha aquello, se ríe un poco, y menciona que quizás se le rompe el corazón al ver que la pequeña se puso triste. Así que ya por la noche, la pequeña duerme como un tronco, mientras que sueña con algunos postres. Por su parte, el protagonista la deja descansando y sale de la habitación. Baja las escaleras y se encuentra con Shizuno y Yabashira. Es entonces que el protagonista les agradece por prestarle una habitación, a lo que ellos mencionan que cualquiera estaría dormido luego de un día ocupado. Seguidamente se quedan en silencio, y ellos le hacen la pregunta que todos nos hacemos. Así que de esta manera le preguntan por qué un golem abandonaría su rol en el bosque para viajar con una niña. Entonces cuando el protagonista escucha esto, le dice que está buscando a los padres de Somali. Es entonces que ambos comentan que ahora entienden. Acto seguido le cuestionan si sabe dónde están, a lo que este le responde que no, lo que obviamente sorprende a ambos, puesto que está caminando sin rumbo. Pero no obstante, el golem comenta que no puede esperar a buscar información. Y cuando Shizuno escucha aquello, supone que eso se debe a que el cuerpo del protagonista se está deteriorando. Así que tras lo anterior, el golem le muestra a sus anfitriones que su cuerpo se está destruyendo, y explica que los golems viven 1000 años, y que fallecen justo en el 1000º. Es entonces que el protagonista revela que tiene más de 998 años, por lo que solo le queda un año y poco más de 100 días antes de que su ciclo de vida llegue a su fin, por lo que naturalmente debe encontrar a los padres de Somali antes que pase eso. Ya al día siguiente, el golem y la pequeña parten de la casa, no sin antes recibir provisiones y algunos regalos de parte de Yabashira y Shizuno, quienes le desean suerte en su viaje. Posteriormente, vemos que los personajes llegan a una zona desértica, y Somali está emocionada por tomar un traguito del agua del lugar, pero todavía tiene hambre, así que saca la bolsa para olerla, haciendo que el golem le pregunte qué está haciendo, a lo que ella le explica que los bocadillos se acabaron, pero la bolsa todavía huele bien. Así que desde entonces vemos que han pasado varias horas desde la caminata, y Somali ya podía sentir que sus piernas se tambalean. Sin embargo, Golem le dice que ya están cerca, y señala el asentamiento justo enfrente de ellos. Y podemos ver como un poco más allá del muro está la ciudad hormiguero, un mercado popular para que los viajeros visiten. Es entonces que el protagonista explica que su nombre es así debido a cómo las líneas de la calle son similares a una colonia de hormigas, a lo que pronto el golem le dice a Somali
que cuando uno se pierde en esa ciudad, se pierden para siempre. Entonces cuando la pequeña escucha aquello, claramente se aferra al protagonista para no perderse. Así que tras lo anterior, vemos que el golem va a un comerciante para vender algunos de sus productos como de costumbre. Por lo que Somali se distrae con el nuevo lugar y mira hacia abajo para ver un gran sumidero. Seguidamente de esto, un hombre lobo la ve y la observa. Y obviamente ella aterrorizada corre hacia su padre con mucho miedo. Y en medio de esto, vemos que el golem no tuvo mucho dinero por sus objetos. Y tras lo anterior, él nota que Somali tiene hambre. Así que el protagonista la termina llevando a un restaurante cercano. Por lo que en medio de esto, Somali llama su atención y dice que hay una caja moviéndose afuera. Y al parecer, alguien se está escondiendo en ella. Y como es de imaginar, esto solo hace que Somali corra hacia la caja y quite la tapa, lo cual nos revela un monstruo conejito. Así que tras lo anterior, un monstruo gacela sale de la tienda y termina pidiendo perdón, diciendo que no están listos para abrir el local. A lo que en medio de esto, la gacela llama a Kikila. Y al escuchar su nombre, el conejo sale corriendo, aunque por desgracia su esponjosidad lo ha condenado a ser atrapado por Somali, quien lo encuentra tierno y calentito dentro del restaurante. Seguidamente, el monstruo gacela sigue pidiendo perdón y se presenta como Coquilina. Aparentemente, Kikila ha estado tratando de evitar el trabajo después de que su madre se rompiera la espalda. Es entonces que el golem interviene y dice que eso es una tendencia común entre los pequeños. Por su parte, la gacela comenta que sabe que a esa edad los pequeños deberían estar jugando, pero parece que no pueden contratar a ningún trabajador. Y como es de suponer, la gacela se da cuenta que tiene un poderoso golem enfrente, por lo que sin duda lo termina contratando. Así que después de esto, vemos que Somali y Kikila salen corriendo para jugar, mientras esperan que el golem termine su trabajo. Y en medio de esto, Somali le dice a Kikila que le encanta explorar, perseguir animales y abrazarlos, pero lo que más le gusta es jugar con su padre. Entonces cuando el niño conejo escucha lo anterior, dice que se siente de la misma forma que cuando juega con su padre gacela a la pelota, por lo que de esta manera ambos niños comienzan a relacionarse y a jugar. Entonces cuando terminan de jugar, Kikila canta una canción antigua sobre un extraño visitante que cruzó el mar y vio a una persona con cuernos y cola. Y claramente esa historia asombra a nuestra pequeña. Y por otro lado, los clientes en el restaurante también se sorprenden con la habilidad del golem como camarero, a lo que les da detalles sobre la comida y su contenido nutricional. De esta forma el conejo comenta que sería genial que el protagonista y ella se quedaran en la tienda, así pueden jugar todo el tiempo. Entonces cuando la pequeña escucha lo anterior, se da cuenta que seguramente volverán a partir, lo que la lleva a pensar en qué va a pasar al final del viaje. Posteriormente, vemos que el protagonista sigue careciendo de fondos para el viaje al desierto, así que el golem continúa trabajando en el restaurante. Y aunque Somali intenta captar su atención para jugar, el golem está ocupado y la termina ignorando. Seguidamente de esto, el conejo invita a la pequeña a jugar afuera, a lo que ella le dice que su padre no le dio permiso. Y cuando la pequeña escucha aquello, comenta que por eso se irán a escondidas. Pero en definitiva, el protagonista los termina descubriendo y se niega, ya que habían acordado jugar solo adentro del restaurante. Así que después de un largo día, el golem se sienta a contar el dinero para el viaje, dejando a Somali sintiéndose abandonada. Ya el otro día vemos que el protagonista sigue con sus labores, y en eso el padre de Kikila le pide a este último que vaya a comprar un par de cosas para la tienda, a lo que el pequeño termina aceptando e invita a Somali. Sin embargo, el golem se niega, diciendo que ella no puede estar fuera de su supervisión. Pero no obstante, en ese momento, el conejito le dice que será a cargo de todo, y cuidará a la pequeña. Y al ver que el pequeño hablaba en serio, decide darle permiso, pero les dice que regresen antes del atardecer. Por lo que en medio de esto, Coquilila se preocupa y pregunta si se dio sus límites al pedirle ayuda a Somali, a lo que el golem responde que no es así, ya que su viaje ha sido principalmente en solitario junto a Somali, por lo que Kikila es su primer amigo y no quiere ignorar eso. Por otro lado, una vez los pequeños han recogido un paquete, se sientan en un escalón para disfrutar de un bocadillo horneado. Es entonces que la pequeña toma un bocado y se sorprende al encontrar que es delicioso, pero de repente se echa a llorar frente a su nuevo amigo. De esta forma le confiesa que cree que su papá la quiere abandonar, pensando que está tratando de ganar mucho dinero para terminar su viaje lo antes posible. Y como debe suponer, Somali quiere quedarse con él para siempre. Así que Kikila propone buscar unas flores, que según la leyenda conceden deseos. Así que de esta manera, el pequeño Kikila se promete ayudar a su amiga, lo que obviamente alegra el estado de ánimo de Somali. Sin embargo, sin que los dos niños lo sepan, un hombre lobo los está observando en secreto, mientras se dirigen a los túneles subterráneos en busca de aquella flor. A lo que cuando llegan, se encuentran con un colorido y frío lugar, y mientras caminan se topan con una variedad de criaturas. Así que curioso, Kikila le pregunta a Somali cuál es su relación con el golem, agregando que sabe que lo llama papá, pero incluso para una familia adoptiva, entre clanes, eso es muy peculiar. Y por su lado, al escuchar lo anterior, Somali explica que lo llama de esta forma porque es su padre, agregando que él la protege, toma su mano y cuando ella no puede dormir por la noche, él cuenta las estrellas para ella, y siempre está ahí cuando ella lo necesita. Pero en eso, ambos niños encuentran algunas mariposas estrelladas, lo que significa que las flores están cerca, así que los niños se apresuran hacia adelante, y la emoción los termina llenando, cuando ven un hermoso campo de flores, las mismas que la pequeña necesita.
Es entonces que Somali agarra rápidamente una flor grande y desea quedarse con su padre para siempre. Pero mientras pide su deseo, aparece el hombre lobo y derrota rápidamente al bicho que estaba a punto de acabar con la vida de los niños. Así que tras lo anterior, vemos que el lobo, quien por cierto tiene una ballesta, comenta que por fin los encontró. Y en ese momento la niña quiere ver a su padre. Y por su parte el protagonista siente algo muy parecido. Así que debido a lo anterior, el protagonista decide ir a buscar a los pequeños porque tiene un mal presentimiento. Por su parte, Kikila le dice a Somali que el hombre lobo es su maestro, llamado Mutrika, y es el protector de la cámara subterránea. Y en medio de esto, los pequeños notan que la flor se está marchitando. Así que de esta forma descubren que las flores de ese lugar se marchitan rápidamente al ser arrancadas. Sin embargo, los pequeños están decididos a adentrarse en la cámara para encontrar una mejor flor. Pero Mutrika se los prohíbe. Pero aún así, los pequeños insisten. Es que de esta manera, Mutrika se ofrece a llevarlos al corazón de la cámara subterránea, donde encuentran una mejor flor. Por desgracia, un gigante lagarto encargado de proteger la flor viene a atacarlos. Pero por suerte, el hombre lobo sabe que si le dispara al lagarto, puede distraer a la criatura. Sin embargo, al estar los niños tan cerca del bicho, la situación es muy complicada, por lo que no sabe qué hacer. Y en eso podemos ver que Somali le pide al lagarto que la deje ir, porque quiere entregarle la flor a su padre. Y en eso podemos ver que el lagarto también tiene hijos, por lo que supongo que empatiza con la pequeña y se va. Y en sí, al final, nuestra pequeña vuelve a casa, felizmente con su nueva flor. Pero vemos que el golem se enoja con ella por regresar tarde, y le dice que si se comporta de esta forma, no puede viajar más con ella. Y como es de suponer, Somali se pone triste, deja caer la flor y corre a su habitación. Es entonces que Mutrika se acerca y le da la flor al golem. Y en eso le dice que la pequeña fue en busca de aquella flor porque quiere que sus deseos se hagan realidad antes de marcharse. Y en eso, Mutrika le dice al golem que un padre no debe herir las emociones de su hija. Y al darse cuenta de que eso es verdad, va a encontrarse con Somali. Sin embargo, la encuentra enferma y deja todas sus ganancias para conseguir sus medicinas. Y mientras ella se recupera, el padre de Kikila le dice al golem que ser padre no es muy fácil y que requiere mucha paciencia y la capacidad de disculparse. Entonces con esto en mente al día siguiente, el golem le habla a Somali sobre su próximo viaje, pero la pequeña dice que gastó todo lo que ganó en medicinas para ella, a lo que él en ese momento le explica que no lamenta haber gastado ese dinero para conseguir su medicamento. Así que tras lo anterior, ella la abraza y le ruega que nunca la deje sola. Por lo que ya el otro día, Mutrika se reúne con el golem de nuevo, y en ese momento le dice que conoce que su esperanza de vida está llegando a su fin, y por eso le dice que cumpla el deseo de Somali, el cual es quedarse con ella para siempre. Es entonces que el protagonista piensa para sí mismo, que lamentablemente no podrá cumplir esa promesa. Pero bueno, dejando eso de lado, después de reunir algo de dinero y despedirse de sus nuevos amigos, el protagonista y la pequeña continúan su viaje. De esta forma viajan en carreta, hasta que llegan a un pueblo llamado Copa de Vino, que vendría a ser un punto de encuentro de viajeros. Y tras esto, ambos van a un restaurante donde Somali pide helado. Sin embargo, cuando el asistente está a punto de darle otro helado, una arpía pide uno también. Y como solo queda un helado, el dúo pelea por él. Es entonces que Usui se acerca a la niña y le agarra los cachetes. Y en ese momento se da cuenta de algo, por lo que obviamente se termina sorprendiendo. Pero en medio de esto, el compañero de la arpía entra en escena y le pide que se detenga. Entonces cuando ella lo ve, llama al sujeto por su nombre, quien por cierto se llama Aitora. Es entonces que ambos grupos se sientan en la misma mesa. Y podemos ver que tanto la pequeña como Usui comparten el helado. Pero por algún motivo, la arpía le da su helado a Somali. Posteriormente, le pregunta al golem por qué viaja con la pequeña, a lo que este comenta que están en busca de humanos, y cuando le cuestionan sus motivos, este dice que por motivos de investigación. Pero Usui no parece muy convencida al respecto, y en eso ella comenta que Aitora no es su padre, sino que es su guardián, puesto que ambos pertenecen a distintos clanes. Así que tras lo anterior, la arpía invita al protagonista de la pequeña a viajar con ellos, puesto que ambos grupos planean salir del desierto, y debido a que Usui tiene una carreta, decide aceptar la invitación. Sin embargo, cuando aquel dúo está solo, nos revelan que Aitora es una humana con una extraña enfermedad, por lo que planean hacer algo en el desierto, aprovechando que Somali también es una humana. Y se ve que al parecer Usui descubrió el anterior por el aroma de la pequeña, el cual es muy parecido al de Aitora. Ya al día siguiente, ambos grupos preparan las cosas y parten en la carreta. Y vemos que en el medio del camino tienen varios infortunios, pero tranquilos, porque logran sobreponerse y avanzar sin ningún problema. Aunque en el medio del camino podemos ver cómo Usui se siente mal por algo, también al igual que Aitora. Pero luego más adelante, Usui le pide a Somali que la siga para conseguir un poco de agua. Así que mientras salen, Aitora confiesa al golem que es un humano y cree que Usui quiere lastimar a Somali. Y vemos que al mismo tiempo, Usui somete a la pequeña y saca sus alas. Es entonces que le dice a Somali que su sangre probablemente pueda curar a su guardián. Y mientras tanto, vemos que el golem y Aitora tratan de encontrar a las chicas. Y en el camino, el humano le cuenta que durante su viaje, un oráculo le dijo que para sanar su cuerpo necesita sangre nueva, por lo que debe capturar otro humano para sanarse. Pero regresando a las chicas, vemos que Somali logra zafarse, gracias a que aturdió a la arpía con un grito, y tras lo anterior se pone a correr desesperadamente, ya que no desea separarse de su padre. Pero vemos que al final termina cayendo en un lago subterráneo, en donde es salvada por Usui, quien luego se disculpa por lo anterior, y le explica que Aitora es humano, y necesita curarlo para no quedarse sola.
Por lo que luego de esto vemos que el protagonista entra en escena, y pronto Somali lo va a abrazar. Y al darse cuenta de que su padre puede lastimar a Usui, la niña se interpone y le dice que no fue lastimada, y que la arpía la terminó salvando. Así que debido a esto, el golem decide no hacer nada, y concentrarse que la pequeña no se resfríe. Por lo que mientras tanto Usui queda devastada, puesto que está dispuesta a hacer lo que sea con tal de salvar a su amigo. Así que después de esto vemos que ambas se acuestan a dormir, y en eso la pequeña dice que ambas son amigas, lo que naturalmente Usui ve como algo raro, pero bastante tierno. Seguidamente de lo anterior, el golem y Aitora se sientan a hablar, donde el protagonista le dice que no guarda rencor, primero porque es un golem, y segundo por lo que hizo Usui, o sea que fue motivada por el amor. Sin embargo, Aitora menciona que no merece el cariño de la chica, puesto que él devoró a su madre y por eso tiene esas plumas en los ojos. De esta forma explica que él solía ser un granjero, que vivía en una aldea con el resto de humanos, tenía una familia y era feliz. Pero cuando la guerra entre humanos culminó, con la derrota de ellos, varios monstruos aparecieron y destruyeron todo el lugar, por lo que las familias intentaron huir. Sin embargo, pronto fueron capturados y todos devorados. Aunque por fortuna, la familia de Aitora pudo sobrevivir sin problemas, ya que se terminaban escondiendo en una cueva. Pero lamentablemente con el pasar del tiempo fueron perdiendo fuerza y necesitaban alimento para no perder la vida. Y con esto en mente, Aitora salió a revisar. Y es en ese momento que se encontró con la madre de Usui, la cual estaba recolectando frutos en el bosque. Y debido a la desesperación, el tipo le partió una roca en la cabeza y la llevó a la cueva para cenar. Sin embargo, no la cocinaron ni nada, simplemente comieron su carne cruda, por lo que se enfermaron y fenecieron horriblemente, excepto Aitora, quien por algún motivo no sufrió el mismo destino, aunque bueno, quedó marcado. Por lo que poco tiempo después, la pequeña Usui siguió el olor de su madre y llegó a la cueva en donde se encontró con un demacrado Aitora. Y tras lo anterior, vemos que el hombre menciona que por aquello, él no merece el cariño de la joven. Y en eso se puede ver que Usui escuchó toda la historia y comenta que Aitora le mintió todo este tiempo. A lo que posteriormente, ya vemos que todos siguen con su viaje. Y mientras avanzan por el desierto, vemos que algo se está gestando. Y en tanto, dentro de la carreta, podemos ver que Usui está decaída. Por lo que Somali le pregunta si le ocurrió algo. Es entonces que la chica le cuenta sobre las mentiras y cuestiona si una familia puede ser real si todo está formado en base a una. Entonces cuando Somali iba a dar su opinión, ocurre algo inesperado y algo sacude la carreta. De esta forma Usui sale a ver y se encuentra con un gran remolino de arena, el cual termina por llevarse a Somali. Pero por suerte la arpía logra salvarla y se sujeta para no ser arrastrada también. Aunque en el momento en que ve a su amigo, ella decide soltarse y es llevada por la corriente. Es entonces que Aitora planea lanzarse para intentar hacer algo. Pero el protagonista le dice que no es una buena idea, puesto que si hace eso, puede lastimarse en vano. Y comenta que él va a calcular todo para saber en dónde caerán las pequeñas, agregando que probablemente solo sufran un par de rasguños. Así que mientras tanto, se puede ver que Usui despierta y se sorprende de seguir viva, lo que nos da a entender lo que planeaba hacer antes. Y por su parte Somali se queja de tener la boca llena de arena, pero tras limpiarse un poco, menciona que las emociones, a diferencia de las mentiras, son reales, por lo que una familia que sienta amor ya es verdadera. Posteriormente vemos que Aitora asume que Usui escuchó lo que dijo anoche, por lo que sabe que nada volverá a ser igual otra vez. Sin embargo, nuestro protagonista le dice que debe enfrentarse a los pecados de su pasado y saldar cuenta con ellos, sin importar qué tan profunda sea la herida, ya que de esa manera podrá tener un cierre. Y en medio de lo anterior, el protagonista ve algo a lo lejos y se da cuenta que las pequeñas están siendo perseguidas por un bicho del desierto, así que obviamente va a ayudarlas. Y para evitar más problemas, arman un plan, en donde el protagonista sería el señuelo. Sin embargo, Aitora por algún motivo opta por adoptar aquel rol y atrae al bicho del desierto para que el protagonista salve a las pequeñas. Es entonces que el golem se da cuenta que aquel sujeto planeaba perder la vida en ese momento. Y vemos que mientras el tipo corre, comienza a reflexionar sobre el tiempo que pasó con Usui y como nunca se sintió merecedor de su cariño, lo que como suponemos naturalmente lo hace sentirse peor. Y vemos que cuando justo el bicho la acorrala, vemos que Usui entra en escena y lo termina defendiendo, mientras que el protagonista usa una pistola de aturdimiento para espantar al bicho. Ella cuando el sujeto está fuera de peligro, la chica lo agarra de la ropa y le dice que no puede simplemente morir y pensar que esa es la salida para compensar lo que hizo, agregando que debe pasar el tiempo que le queda con ella. Y tras lo anterior, ambos se abrazan. Posteriormente, vemos que Somali se acerca a Usui y le dice que tiene la nariz roja, a lo que esta menciona que se debe a que estuvo mucho tiempo llorando. Y cuando la pequeña escucha aquello, concluye que Usui es una llorona. Y en medio de esto podemos ver que Aitora le dice a su compañera que no permitirá que llore otra vez. Entonces, debido a esto, ella se pone feliz. Y en ese momento, Somali comenta que su padre también le hizo una promesa sobre estar con ella para siempre. Por lo que luego de decir aquello, mira a su padre y el golem lo termina confirmando. Y en sí, posteriormente, vemos que todos siguen su camino en la carreta. Y en eso se puede ver como Somali come unos dulces y pelea con Usui por los mismos. Y por su parte, protagonista y Aitora se dan cuenta que si siguen a esa velocidad, saldrán del desierto antes de lo planeado, o sea, al día siguiente. Entonces cuando frenan para descansar, vemos que las niñas hablan de sus cosas, y tras lo anterior, se terminan durmiendo. Y por su parte, el protagonista se sienta junto a la hoguera con Aitora, quien le agradece por ayudarlo a darse cuenta de que debe pasar sus últimos días con Usui. Seguidamente, el sujeto menciona que el protagonista es afortunado, puesto que podrá ver crecer a la pequeña, pero en ese momento el golem menciona que no podrá,
ya que su cuerpo se está agrietando, por lo que pronto dejará de existir. Y comenta que tiene pocos más de 300 días antes de que su final llegue. Por lo que luego de esto, ambos siguen hablando. Y Aitora comenta que saliendo del desierto hay un lugar que reúne conocimiento de todo el mundo. Por lo que si visita la biblioteca de ese lugar, sin duda se encontrará algo relacionado con los humanos. Así que de esta manera, el protagonista le dice que el próximo destino será aquel sitio. A lo que por su lado, Aitora comenta que Somali es afortunada, puesto que en ese mundo los humanos tienen un desierto atroz. Por lo que ver a la pequeña tan feliz y segura es un alivio. Y todo esto se debe al golem quien la protege. Es entonces que el protagonista menciona que no entiende del todo las emociones. Pero cuando escucha esas palabras, siente un alivio en su pecho, agregando que pasar tiempo con Somali le da mucha paz mental. A lo que ya luego de la conversación, ambos siguen su viaje, y ya luego de un rato frenan en un lugar, porque los grupos irán por lugares separados. De esta forma el golem le dice a Somali que visitarán un lugar para reunir información, y tras despedirse de Usopp y Aitora, los dos protagonistas siguen su rumbo. De esta forma pasan por varios lugares, y se topan con un bote para llegar a la ciudad de las brujas, el cual es un sitio sumamente colorido, por lo que ya estando en dicho lugar, visitan la biblioteca que Aitora le había dicho, en donde conocen a una bruja con cabello naranja, quien será la encargada de guiarlos por la gran biblioteca. Así que tras lo anterior, ella los encamina, mientras explica que las brujas recolectan, protegen y desarrollan todo el conocimiento. Y como es algo instintivo de su clan, lo hacen sin compensación alguna. Posteriormente vemos que Hazel, la chica que los guía, menciona que el libro que buscan no está en su lugar, pero supone que debe estar en otro sitio, por lo que los lleva a otra habitación, en donde tras abrir una puerta polvorienta se encuentran con Praline, quien se sorprende al ver un golem en persona. Así que tras esto, Hazel le pregunta si tiene el libro de humanos, a lo que ésta rápidamente se pone a buscarlo, pero quien lo encuentra primero es Somali. Sin embargo, en ese momento aparece un bicho llamado Picalibro, el cual la termina atacando. Pero por suerte Praline la salva con sus aves mágicas. Y en ese momento las brujas mencionan que esas cosas son sus nuevos enemigos mortales, puesto que dañan los libros atraídos por la tinta. Así que tras lo anterior, todos se dan cuenta de que la habitación se llenó de esos picalibros, por lo que Hazel usa sus poderes y termina eliminando a todos. Aunque la batalla no termina ahí, puesto que los picalibros se convierten en un bicho más grande y terminan por dañar el libro que Somali tenía en sus brazos. Pero junto antes de que la niña sufra el mismo destino, el protagonista activa sus poderes ofensivos de golem y acaba con todas las amenazas, obviamente que termina sorprendiendo a todos. Sin embargo, cuando buscan el libro de los humanos, se dan cuenta que está elegible. Así que debido a esto, se disponen a buscar en el registro a la otra persona que lo había leído, puesto que Praline lo tenía en su lista de pendientes y aún no había leído ninguna página. Por lo que mientras revisaban el registro, se enteran que la última persona que leyó el libro en los últimos 300 años fue Isolde, quien es la bibliotecaria jefe del lugar. Seguidamente a esto vemos que el protagonista menciona que aquella persona habrá perdido la vida. Sin embargo, Hazel menciona que las brujas tienen una esperanza de vida de 150 años, pero las bibliotecarias en jefe reciben un don que les permite vivir mucho más tiempo, lo que significa que Isolde sigue con vida, pero está mal de salud, así que no podrá hablar con ellas. Sin embargo, al final Praline terminan por acceder y les da un libro especial para que puedan pasar a verla. Así que de esta manera ellos pasan por un lugar que no está abierto al público, pero pronto son detectados por el sistema de seguridad y se ven obligados a correr. Y por su parte, el resto de las brujas van a buscar a los intrusos, aunque por suerte el dúo principal llega al cuarto de Isolde, guiada por ella misma, por lo que al llegar el resto de las brujas, la jefa les pide que los dejen hablar. Es entonces que el protagonista pregunta sobre el libro de humanos, llamado Las leyendas de Araizo, y cuando la mujer escucha aquello, menciona que debe ser el destino, puesto que ella escribió ese libro basándose en las historias que su antecesora había narrado cuando conoció a los humanos. Así que de esta forma, ella cuenta que aquella mujer se llama Feodora, quien en su viaje para llegar a la ciudad de las brujas, tuvo un percance y cayó en una costa en donde recibió la ayuda de la gente del lugar. Y es que de esta forma, ella conoció a un golem llamado Araizo, quien la terminó sanando, mientras que los humanos también hicieron lo propio. Pero cuando la joven bruja dijo algo que ponía en duda su origen, las personas del sitio se pusieron hostiles. Pero por suerte, Araizo les mintió diciendo que era humana, por lo que la gente al final terminó creyéndole, ya que gracias al golem, a quien veneran como un dios, la vida en la isla es más fácil y mucho más feliz. Seguidamente de esto, el golem explica que los humanos le temen a lo desconocido, lo que los lleva a eliminar a toda cosa que salga de su forma de ver el mundo. Pero bueno, dejando eso de lado, de esta forma Feodora pasa varios días en aquel lugar, y se termina siendo amiga de una niña pelirroja, y las cosas parecen ir muy bien. Pero cierto día suena una campana que anuncia la llegada de un grotesco, que vendría a ser un monstruo, por lo que sin dudar los humanos lo hacen boleta, a pesar de que el bicho no tiene malas intenciones. Y es que de esta forma, Feodora queda desencantada, y se da cuenta que si descubren que ella es de otra especie, la van a eliminar. Así que debido a este acontecimiento, una noche se dispone a irse, pero todos la buscan preocupados, y quien logra encontrarla es su amiga pelirroja, quien debido a un fuerte viento cae por un barranco. Sin embargo, Feodora decide salvarla con sus poderes, dejando al descubierto que no es una humana, lo que obviamente generó odio entre los habitantes del pueblo. Pero en ese momento, Araizo le dice que le perdonen la vida, porque ella salvó a la niña. Así que tras lo anterior, ella se termina yendo, pero la jovencita pelirroja le termina diciendo que ellas van a ser amigas sin importar el qué. Así que tras contar esta historia, Isolde comenta que su antecesora le dijo que nadie debía escribir sobre eso antes de los 1000 años, ya que creía que ese era el tiempo que los humanos y los monstruos iban a tardar en llevarse
llevarse bien. Sin embargo, Isolde desobedeció a su maestra y escribió aquel libro al cual tituló La leyenda de Araizo, el cual a su punto de ver condenó a los humanos a casi extinguirse. Sin embargo, el protagonista y el resto de los presentes mencionan que solo fueron una sucesión de coincidencias y cosas desafortunadas las que causaron que pase aquello, por lo que en sí no debe culparse. A lo que seguidamente, ella menciona que los humanos sobrevivientes seguramente vivan en el fin del mundo, por lo que si va hasta ahí, seguramente va a encontrar muchos. Así que tras lo anterior, Isolde dice que por fin puede descansar en paz, y en eso se puede ver cómo la bibliotecaria deja ese mundo, dejando tras de sí unas mariposas muy brillantes. Entonces, con el objetivo de ir al fin del mundo, los protagonistas viajan bastante, pero para su mala suerte, la lluvia los obliga a refugiarse en la cabaña de los leñadores. De esta forma el protagonista explica que ese lugar tiene mucha comida y una chimenea porque las personas que cortan los árboles duermen ahí hasta que terminan de trabajar. Así que luego de cenar, Somali encuentra un libro y al leerlo se da cuenta de que es uno de cocina. Entonces cuando el protagonista lee una de las recetas en voz alta, Somali dice que quiere, por lo que el golem se pone a preparar aquel postre con la ayuda de la pequeña. Pero cuando ella le da un mordisco a esa cosa, podemos ver que el diente de la chiquita se termina cayendo. Pero bueno, en medio de lo anterior, aparecen unos visitantes que tocan la puerta, y se trata de Yabashira y Shizuno. De esta forma los invitan a entrar y a comer pastel, por lo que luego del anterior todos siguen su camino, hasta llegar a un lugar con mala reputación. De esta forma Shizuno menciona que ese pueblo es conocido por vender toda clase de cosas robadas, por lo que naturalmente seguramente es un refugio de algunos malvivientes. Y como es de suponer, lo anterior le hace preguntar al protagonista qué los trae a este lugar. Entonces cuando Shizuno escucha aquello, menciona que en dicho pueblo hay un dentista llamado Sowak, que tiene muy buena reputación por sus habilidades, por lo que quiere aprender varias cosas de él para sus estudios. Así que luego de caminar un poco, llegan al consultorio de aquella persona, y pronto se dan cuenta de que se trata de un ratoncito, a lo que este se presenta como Sowak. Pronto Shizuno lo saluda y le cuenta sus intenciones, así que de esta forma el dentista le cuenta lo que sabe, y al mismo tiempo podemos ver que Somali, con su diente flojo, siente algo de miedo al escuchar dichos procedimientos. Así que tras lo anterior, todos salen del lugar, y Somali se aleja y sin querer tropieza con un bandido, quien le termina pidiendo dinero al grupo por el accidental choque, y como de suponer el grupo no le da un carajo, y en definitiva se inicia un combate. Pero bueno, nuestros seres consiguen humillarlos. Y en eso vemos que en el proceso la pequeña termina perdiendo un diente. Pero cuando van con el dentista, este le dice que le crecerá uno nuevo. Y tras eso pone el anterior en una cajita como un recuerdo. Y el protagonista termina comprando el objeto para la pequeña. Y ya posteriormente todos se topan con un sujeto lagarto, quien se enteró de lo que hicieron. Y por eso desea que sean sus guardaespaldas. Y a cambio podrán quedarse en una casa que él tiene no muy lejos de aquel lugar. Y como es de suponer, el grupo protagonista termina aceptando. Así que cuando llegan a la casa, dicen que no está nada mal. Mientras que la pequeña no puede explorar porque le termina ganando el sueño. Y ya cuando Shizuno y el protagonista se quedan solos, este por su parte le dice que ya sabe que la niña es humana. Lo que naturalmente lleva a Shizuno a felicitar al golem por abandonar su rol y ayudar a la pequeña. Posteriormente, vemos que el protagonista cuenta cómo fue que conoció a la niña. Al parecer primero encontró un carro lleno de humanos sin vida, al igual que el conductor que lo llevaba. Y mientras investigaba el asunto, un gato verde le informó que halló algo, por lo que pronto el protagonista fue a revisar. Así que de esta forma se encontró con la pequeña, quien no dejó de seguirlo luego de llamarlo papá. En un principio el golem solo quería que saliera con vida del bosque, pero con el pasar del tiempo se fue apegando a la pequeña, y cuando esta le dijo que no tenía nombre, el protagonista la terminó llamando Somali. Así que después de contarle su historia, Golem le pide a Shizuno que cuide a Somali, y este obviamente le dice que sí, pero en sí le aconseja que esté todo este tiempo que pueda con la pequeña. A lo que ya al día siguiente, Yashibara y el protagonista se van a trabajar de guardaespaldas, mientras que Shizuno se queda con Somali. De esta forma los dos pasan todo el día juntos, y ya al anochecer regresan Yashibara y el protagonista, quienes terminan cenando, y mientras hacen eso, comentan que al otro día la mujer del dueño de la posada les traerá algunos suministros, ya que debido a la nieve se les complicó salir a comprar. Así que al otro día, mientras el protagonista y el otro hombre salen a trabajar, Shizuno y la pequeña hacen la limpieza. Y en eso la pequeña le dice que quiere hacerle un regalo al protagonista. Así que debido a esto, ambos se ponen a tejer algo. Y vemos que en medio de esto, alguien toca la puerta. Y se trata de la mujer del dueño de la posada, quien les trajo los suministros y se queda para ayudarlos a tejer. Así que después de un tiempo, se va, no sin antes abrazar a los dos jóvenes. Y ya durante la noche, vemos que aquella mujer les cuenta a unos cazadores que encontró una humana. Y como es de suponer, las cosas se van a poner muy feas. Y en sí, un día después, vemos que el protagonista habla con la señora Rosa de antes, quien les termina deseando suerte en su viaje, y les dice que cuiden mucho a Somali. Y tras lo anterior, vemos que el protagonista y Yashibara compran los últimos suministros para continuar con el viaje. Y por su parte, Somali le da el regalo que le hizo al protagonista. Y vemos que este lo recibe muy gustoso. Sin embargo, no todo es tan lindo, porque esa misma noche los bandidos aparecen y el grupo se dispone a escapar. Es entonces que Yashibara se entera que Somali es una humana, pero bueno, decide ayudarla porque le agarró mucho cariño.
y en sí ella disfruta mucho de sus postres. Sí, o sea, no necesita otro motivo. Así que después de lo anterior, vemos que Yashibara hace de señuelo, para que el equipo pueda huir por una mina abandonada. Sin embargo, son encontrados por otros cazadores, y al final son engañados por la señora Rosa, quien los termina encerrando, y dice que dejará ir al resto, salvo a Somali, quien es muy valiosa. Por lo que en medio de esto, la señora cuenta que los humanos son prejuiciosos e irracionales con las cosas que desconocen, por lo que su extinción a mano de los monstruos fue sumamente culpa de ellos, y es por eso que desea acabar con la vida de Somali, pese a que ella no se lo merece. Entonces cuando las cosas se estaban yendo a la mierda, el protagonista activa nuevamente sus poderes ofensivos, y en sí se termina convirtiendo en una máquina de combate. Seguidamente vemos que el protagonista se enfrenta a los bandidos, quienes en fin terminan huyendo al ver su poder. Y cuando el golem iba a acabar con la vida de la señora Rosa, Somali se termina interponiendo y le dice que no quiere que lastime a nadie, por lo que a duras penas el protagonista consigue recobrar la conciencia y se detiene, aunque bueno, cae inconsciente. Y en sí luego, cuando abre los ojos, se termina encontrando en un bosque completamente vendado. Es entonces que ve a Somali, y pronto se unen Yashibara y Shizuno, quienes dicen que lo curaron. Seguidamente todos comen algo, y luego de cenar, el protagonista habla con Shizuno, quien le dice que él cuidará a Somali cuando él ya no esté, pero que de igual manera no se rinda. Y aunque le quede poco tiempo de vida, lo mejor sería que busque una forma de vivir, aunque sea un poco más. Pero en definitiva, el protagonista le comenta que ya no sabe cuánto tiempo le queda. De igual manera, posteriormente, vemos que el grupo principal llega a una aldea con un aura cálida familiar, y esto se debe a que la gente del sitio está celebrando una fiesta en honor a sus familiares fallecidos. Y en eso el protagonista descubre que la gente de este sitio cree en la vida después de la muerte, en donde luego de perder la vida, tu alma cuida a tus seres queridos. Entonces luego, mientras Somali disfrutaba un espectáculo, el protagonista decide irse, así que la niña lo va a buscar desesperadamente, y lo encuentra cerca de un lago, en donde ella le pregunta por qué se fue, a lo que este le admite que no quiere lastimarla, puesto que si vuelve a perder el control, teme a que no pueda volver a recuperar la conciencia. Sin embargo, vemos que al final ambos deciden seguir viajando juntos, donde el protagonista promete que pasará cada minuto y segundo que pueda con ella, incluso después de su muerte. A lo que ya luego de esto, los dos regresan con Yashibara y Shizuno, quien vemos que se alegran de volverlos a ver juntos. Y es que de esta manera termina el resumen de Somali Tomori no Kamisama. Sí, la verdad que yo esperaba mucho más en el final, pero bueno, es lo que hay. Si tienen ganas de seguir viendo, pueden leer el manga. Así que ya saben, si les gustó el resumen, comenten Golem en la caja de comentarios, así se ganan un lindo corazón. Sin más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en la próxima, gente. Chau.